Contanos un poquito cómo es la historia de la matanza, que es tan interesante, pero desde antes que llegara Solís. ¿Qué había Bueno, acá? ¿Qué era la matanza? la Matanza era, bueno, digamos, geográficamente parte de la llanura pampeana, ¿sí? Eh, ¿Qué significa esta la palabra pampa? llanura sin árboles, llanura es pampa, es Mirá el vos. nombre, es una llanura sin árboles, o sea, una llanura, esa Era es lo la único palabra que había pampa. acá. Pasto Sí, una alto. llanura, solamente la zona con árboles en galería, en la orilla de los ríos, pero en general predominaba las pasturas. De hecho, la pampa, la llanura pampeana tal cual la conocemos hoy, es un producto totalmente humano. O sea, uno cuando va por la ruta y ve el campo, ese campo es totalmente humanizado. O sea, así no era la llanura Era pasto pampeana. alto, nada más. Sí, pasto duro. De hecho, la introducción del ganado vacuno también fue modificando ecológicamente La a la tierra. llanura pampeana, ¿no? Las tribus que estaban acá son las que aprendimos en el famoso manual. Sí, la zona de la costa del Río de la Plata, de este lado, de esta banda del río, digamos, son los llamados querandís o querandíes, que nombre que le pusieron los españoles, así que eran pueblos cazadores recolectores, que estaban... Totalmente diezmado, no queda ni uno. no, de eso no. Lo que quedan sí lo que se han hallado son restos de esos pueblos, acá en Matanza, en el denominado sitio Seiza, que es un sitio arqueológico que se excavó allá por los 80, que queda en Puente 12, ahí cerca de Puente 12, también se llama Los Ombúes el sitio, y ahí se ha recuperado, se calcula que tiene 5 siglos del asentamiento ese, y ahí se han recuperado fragmentos de cerámica, puntas de proyectil, incluso se han recuperado elementos metálicos de ese sitio, lo que marca que era también un sitio de contacto entre la población indígena y los españoles que ya en esa época, hace 5 siglos, o 4 o 5, Mm. ya se estaba poblando la primera fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza. Te hago una pregunta. ¿Hay rastros de esa lengua de los querandíes? Que yo sepa, no. No porque... Se perdió. Sí, se perdió porque luego también fueron, cuando se produce lo que se llama la araucanización de la Pampa, esos pueblos prearaucanos, digamos, son araucanizados y son, digamos, eh, se Di- incluye dentro de esa mezcla que claro. son los pueblos pampas que se lo conocen, ¿no? Y después, bueno, de las tribus originarias, de los pueblos originarios, dueños de esta tierra, eh, ¿quiénes llegan? Los conquistadores españoles. Y sí, acá, digamos, la primera, ya con el primer asentamiento de Pero de Mendoza en Buenos Aires, en 1536, eh, ¿Se llega a la matanza? ahí de hecho nosotros, como grupo investigador, creemos precisamente que el nombre de La Matanza hace referencia a un combate que hubo entre españoles e indígenas, precisamente en esa zona, digamos, de Puente 2, etcétera. Dice en su crónica Ulrich Schmidl que sale una expedición a buscar comida, y se encuentra con los indios. Estos son, digamos, apaleados por los indios, vuelven al Real, o sea, al fuerte Mm. precario que significaba Buenos Aires en esa época, y salen con una expedición para escarmentar a esos indios que no se habían portado correctamente con los españoles, y sale una expedición al mando de Diego Mendoza, que era el hermano de Pedro de Mendoza, y dice Smidel que van subiendo 10 leguas, a 10 leguas por el riachuelo de los navíos. Y esas 10 leguas arriba son más o menos 5 kilómetros, metros más, metros menos, depende de la legua que se tome. Sí. Cae más o menos, 10 leguas caen más o menos Lo que es la zona a la de zona, Camino de Cintura claro, y Richieri. claro, un poquito, pero digamos, un poco más para acá, pero digamos y ahí se produce un combate con estos indios, y ahí muere el hermano de Mendoza. Ah, bien. Y nosotros creemos que la matanza hace referencia a eso.
Bien. Hay otras versiones, pero nosotros Sí, creemos sí, que sí. es esta. O sea, Sí, porque uno en la escuela también ha escuchado alguna vez o ha leído eso siempre va a ser una hipótesis, porque no claro, lo vamos a ver en ningún la lado. famosa matanza por el matadero y todo ese tipo de Sí, cosas. hay muchas versiones. Para Esa- nosotros es esta porque nos dan los kilómetros, digamos. Claro. O sea, Y es sería la primera. hay otros que dicen que no, pero bueno, Bien, perfecto. para nosotros... Y luego, ¿qué inmigración fue llegando? Contanos un poquito así desde lo cronológicamente. ¿Qué pasó ahí Y después? bueno, nosotros, tenemos una periodización Contala, por para la favor. historia de la matanza. La primera, bueno, la parte ocupacional, digamos, cuando se va ocupando por los españoles. Bueno, la matanza en esa época formaba un pago era una extensión territorial mucho más grande que la actual, que llegaba entre el río Reconquista o el río de las Conchas, como se llamaba en esa época. O sea, y el desde río allá de Tigre. Sí, desde Tigre hasta la costa del Matanza y desde las quintas de la ciudad, digamos, hasta el río Salado. Eso era el pago de la matanza. Hasta el kilómetro más o menos 80, ¿no? El Río Sí, Salado, digamos, 60, la primera línea, Monte, toda esa zona, Lobos. Bien. Eso se llamaba un pago. Ahora, identificar eso Bien. con la matanza actual, creemos que es un error. O sea, la matanza actual de eso lo único que tiene es el nombre. Claro. Pero o sea, son modificaciones territoriales que se dieron a lo largo de toda la historia. Pero bueno, te digo, por ejemplo, el censo de 1778, o sea, de la época colonial, da para Matanza 544 habitantes, para todo ese territorio. O sea, Claro. imagínate que esto no era una zona absolutamente de frontera, muy poco poblado, 744 Sí, sí, sí. habitantes para todo ese territorio. El turno mañana de una escuela. Sí, tal cual, sí, para tener una idea. O sea, Para que esto tener era una idea. totalmente una zona muy despoblada. Después se va poblando, sobre todo a partir de la creación del Virreinato de Río de la Plata, va creciendo la población. Por ejemplo, un censo que se hace en 1813, con ya Matanza dividido de Morón, o sea, con Matanza en esa época llegaba desde el camino de Burgos, que es la actual calle Don Bosco, ese era el límite con Morón, de ahí a Riachuelo y para el sur Lobos, eso era también Matanza, digamos. En esa zona de Matanza, en 1813, había 1.600 habitantes. ¿Cuál es la primera inmigración fuerte acá en La Matanza? Y acá tenemos... Los primeros inmigrantes que llegaron. Bueno, nosotros hicimos estudios a través de los censos, los antiguos padrones, los censos. Es curioso, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XIX había una fuerte migración interna. O sea, se ven en los padrones gente de Santiago del Estero, sobre todo de Santiago del Estero hay mucho. Ah, ya en esa época. No en la cantidad que viene después. No, por Digamos, supuesto. Y después, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, comienza a haber presencia de extranjeros. Acá, en los primeros 3 censos nacionales, la migración más importante es la de italianos. Yo no me acuerdo los números ahora. Casualmente ahora estamos presentando un trabajo de investigación sobre los 3 primeros censos nacionales acá en Matanzas. Claro, porque uno, discúlpame, ¿no? Tiene tan sectorizado, uno dice Casanova, la zona de los portugueses. No, pero eso es posterior. Es posterior. Sí, Después uno vos dice pensá- Tablada, San Justo, la zona de los italianos. Vos pensá esto, Sí. que el boom poblacional de Matanza empieza en la década del 50. O Y sea, antes por no. eso te doy un ejemplo. Con los números no mienten. Sí, 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 Los números sí. no mienten. Y son números de los censos. Sí. En 1914, Sí, en el tercer censo nacional, Matanza tiene 17.000 habitantes. claro. O sea, muy poco. En el cuarto censo nacional de 1947, tiene 98.000 habitantes. Claro. Que es poco, nada. Claro. El gran salto se da entre el 47 y el 60. En 1960 ya tiene más de 400.000. Fíjate que se cuadruplicó, se triplicó la población en un periodo de 13 años. Ese es el gran salto. O sea, la Matanza hiperpoblada es un fenómeno de la década del 50 para acá, En la época del peronismo. que está directamente relacionada con el peronismo y la industrialización por sustitución de importación. ¿Quién fue el primer intendente de La Matanza como partido? ¿Más o menos te acordás? Mira, yo te voy a decir una cosa. Sí. En general, el régimen municipal en Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, más allá de lo que diga la ley, en realidad hubo muy pocos
intendentes electos. Porque se usaba mucho la figura del comisionado. O sea, las municipalidades, yo no hice la cuenta, por ahí es un trabajo que tendría que hacer. En la mayoría de los que gobernaban las municipalidades tenía el título de comisionado, que era como un comisionado, era un interventor del Poder Ejecutivo de la provincia. Claro. O sea, hay intendentes, pero hay muchísimos comisionados, son comisionados municipales. Incluso tampoco era unipersonal. O sea, la primera municipalidad que se formó en 1855. Era una municipalidad que era era colegiado, era un grupo de personas que estaba y el presidente, después de ahí se elegía uno que era el presidente de la municipalidad. Claro. En las primeras era el juez de paz, el presidente de la municipalidad. Después, a medida que fueron cambiándose las leyes orgánicas municipales, que están en línea con lo que son con lo que es la Constitución de la provincia de Buenos Aires, se va transformando eso y el presidente pasa a ser sacle, juez de paz de la municipalidad, y dentro de los que se llamaban los municipales electos, ahí se elegía un presidente. Después aparecen con el nombre de... Antes era presidente de la municipalidad, después aparece recién el nombre de intendente. Intendente municipal con distintos grados de duración de acuerdo a la ley orgánica municipal del momento. Pero digamos, era muy común que la provincia intervenga a los municipios y que tengan comisionados. Te hago una pregunta. Vos recién comentabas que la industrialización de La Matanza coincide drásticamente con el periodo peronista, ¿no es cierto? Contanos un poquito eso, ¿en qué momento se industrializa? Porque estamos muy acostumbrados a escuchar constantemente que La Matanza es un polo industrial en sí mismo, que La Matanza es el lugar de trabajo de la industria medianamente pesada, de la industria del cuero, de la industria del calzado, de la industria metalúrgica de las pymes. ¿En qué momento ese boom se hace tan complejo y tan rico para el país? Y mira, ya acá en la década del 30... ya hay ordenanzas municipales, sobre todo en la gestión de Delía, como intendente municipal en el periodo conservador. Ya ahí ya tenés las primeras ordenanzas municipales que intentan promocionar la industria, ya en el 30. Después tenés toda la década del 40, donde ya hay una política activa del Estado a favor de la industria nacional, que coincidiría, digamos, con lo que es el peronismo, donde el gran boom industrial le pasa sobre todo por la industria textil. Textil Danubio, Textil Oeste, Textil Voz, sobre todo la industria textil, que fue la que tuvo gran desarrollo. Pero se dio sobre todo a partir de la década del 40 con el peronismo. Contanos un poquito de la historia del peronismo acá en La Matanza. Y bueno, el peronismo en Matanza, como en todos lados, hay que saber que cuando Perón se postula como candidato a presidente, en realidad lo hace por una coalición de partidos que muchos de ellos lo único que tenían en común era el apoyo a la candidatura de Perón Quijano, o en el caso de la provincia de Buenos Aires a la candidatura de Mercante. En realidad era una conjunción de partidos, el Partido Laborista, una vertiente de la Unión Cívica Radical que se llamaba la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que era, digamos, venía del antiguo irigoyenismo, el sector más popular del radicalismo. Estaba la Alianza Libertadora Nacionalista, estaban los centros cívicos Juan Perón, una serie de partidos. ¿Pero por qué se le dice a La Matanza que es la cuna del peronismo? No, la cuna no. Bueno, pero cuando se habla políticamente, La Matanza es intocable, es peronista. Lo que pasa es que en Matanza todos los gobiernos locales electos democráticamente sin proscripciones fueron peronistas. O sea, desde el año 48, que fue el primer intendente peronista electo, porque antes hubo, pero eran comisionados municipales. Claro, o sea, acá lo que comentabas antes. Claro, el primer intendente electo de Matanza, que fue en marzo de 1948, el 14 de marzo de 1948 fue la elección, fue un doctor, que fue el doctor Felipe Llanone, que era de origen radical, por eso yo siempre los cargo a los compañeros diciendo que el primer intendente peronista de Matanza era radical. Era radical. Claro, era de la vertiente de la Junta Renovadora Radical, que después todos esos, a partir ya del año 47, se juntan todas esas fracciones que había y se forma el Partido Peronista. Pero digamos, el partido, la formación del Partido Peronista fue bastante traumática por todas esas corrientes internas. Estaban enfrentados los sindicalistas, los laboristas contra los políticos, los radicales, y bueno, y acá
de acuerdo a las relaciones con el gobierno provincial, iba un comisionado, era laborista o era radical. Bueno, eso se unificó en el año 47, cuando se hicieron a nivel nacional las primeras internas del Partido Peronista, en 1947, en septiembre del 47, y ahí se forman, ahí se elegían delegados para el Congreso Constituyente del Partido Peronista, que fue el que se reunió y el que dictó la carta orgánica, la primera carta orgánica del Partido Peronista. O sea que recién el peronismo, con nombre y apellido, Partido Peronista, se llamaba en esa época, no justicialista, era el Partido Peronista, lo tenemos recién a fines del 47, principio del 48, y recién podemos hablar de peronismo. Claro. O sea, todos los del 46, esos 2 años hasta el 48, fueron años formativos del peronismo, donde había distintas corrientes internas en pugna por organizar el partido, siempre con la presencia de la figura del general Perón. Pero era bastante, el peronismo, la primera etapa del peronismo hasta el año 51, un peronismo bastante, muy vital, muy de debate. No es el peronismo vertical que nosotros conocemos, digamos. Te hago una pregunta, Raúl. Dentro de los intendentes, periodistas ya realmente intendentes, ¿no es cierto? ¿Hay personalidades sobresalientes que realmente han sido como una luz en el camino, por decirlo? Mira, de los antiguos intendentes, yo te hablo de la primera etapa del peronismo. Prácticamente Giannone creo que queda una calle, pero yo creo que no saben nadie quién es. En su momento era o sea, Giannone era una persona que no solo, o sea, llega a la vida política por toda una carrera previa como médico de entidades sociales, médico municipal, o sea, y había sido también, había tenido una participación política como consejero escolar en el gobierno de Irigoyen. O sea, el tipo llega con todo un bagaje, pero todo, sobre todo no tanto por su aspecto político, porque esto es lo que tenía el peronismo formativo, que era gente que venía, que era gente desconocida en la política, gente nueva, la mayoría de los peronistas. Y este Giannone llega, primero tiene 2 periodos como comisionado municipal, y después ya en el 48 su línea, su sector gana la interna peronista del 47, y en el 48 lo eligen intendente. Claro. Bueno, Martín, ¿alguna pregunta que le quieras hacer a Raúl que te haya quedado en el tintero? Yo me quedé pensando en la historia y le quería preguntar a Raúl, ¿se sigue haciendo alguna investigación hasta el día de hoy? O sea, ¿le dedican tiempo a esto, digo, arqueológicamente, buscando cosas acá en La Matanza, o quedó solo en un registro? No, o sea, yo te puedo hablar de lo que hacemos en la universidad. En la universidad, de hecho, tenemos una línea de investigación que estamos dentro de lo que se llama el PROINCE, que es el Programa de Incentivo a Docentes e Investigadores, que tenemos proyectos presentados ahí. Nuestra línea de investigación en ese programa precisamente es la historia de La Matanza. O sea, todos los años. Ahora estamos sacando, cada 2, los proyectos duran 2 años. El año anterior hicimos toda una investigación sobre la salud y el cuidado de la salud en La Matanza. El último proyecto fue sobre demografía en La Matanza, estudiando los censos nacionales. Y ahora estamos empezando... ¿Ya se investigó sobre educación, la historia de educación de La Matanza? Ahora empezamos con el proyecto actual que ya está aprobado ahora, es sobre la educación. Vamos a hacer 2, porque vamos a hacer el primer tramo hasta el periodo peronista, y después un segundo tramo hasta la actualidad. Pero ahora empezamos ya con investigar el tema educativo. Hay tela para cortar ahí en la historia de la educación en La Matanza. Sí, hay de todo. Ahí ya nos va a tener que visitar de vuelta. Y nos va a tener que visitar de vuelta, ¿no es cierto? Manden saludos a Karen Valeri, que escribió ahí en la transmisión. Mis sí, queridos compañero. Profes y ahora colegas, dice. Sigamos. Vamos a decir, la profesora Karen, y ahora colega, ¿verdad? Claro, Karen Valeri, una alumna también del CONI, del Normal de Casanova, Sí, ¿no es cierto? sí. Ellas bueno, ellas son 3, De geografía. las 3 hermanas. No sé esta cuál es, pero... Karen es la profesora de educación física, Educación física. si mal no recuerdo. Después si me Yo sé encuentro que por la había calle me va a preguntar por el Nos Facebook. está mirando ahora en vivo. Bueno. Nos va a decir Karen, no, yo no soy la de educación física, yo soy la de historia o la de lengua, porque nunca me acuerdo. Un saludo para toda la familia, Sí, Valeria, sí. así quedamos bien con todo. Para todos los exalumnos del Normal de Casanova, del todos los CONIC, ¿no es exalumnos de cierto? todas las escuelas. Hay que reconocer que, mira, vos sabés que, y ya lo corto con esto porque nos tenemos que ir, el otro día cuando estuvo el profesor Sotelo, Claudio Sotelo, que lo pueden ver en el Facebook mío o en el Facebook de él, esto lo vamos a subir también, que estuvo el actual director
Hay un bagaje de profesores que hubo en ese colegio, específicamente en el Normal de Casanova en el CONIC, que realmente sorprenden. En el caso tuyo, que te has convertido en el principal investigador de acá de la historia de la matanza. Soy parte de un equipo. Bueno, parte de un equipo, pero sabemos... No me confunda con Mauricio, por favor. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero sabemos perfectamente de esa realidad, la realidad del profesor que vino otro día. Por eso le agradecemos a Valerie y todos los que han llamado para saludar a Claudio Sotelo y los mensajitos que me están llegando acá al celular para saludarte a vos, que después lo vamos a subir al aire. Bueno, gracias. Bueno, Martín, quedamos entonces con algo más que en el tintero, porque da para tener 2 horas acá, Raúl Y da Pomés. para visitarlo en otro momento, me parece. Sí. Y para hablar específicamente de la historia de la sanidad, que es tan importante acá en La Matanza, y de la historia de la educación cuando estén un poquito más adelantado con el tema. ¿Te parece? Ningún problema. Cuando tú quieras. Bueno. Bien. Martín, jefe. Bueno, les agradezco, Raúl, muchas gracias, No, al contrario, por gracias a la ustedes. visita y bueno, esperamos verlo pronto. Y Horacio, gracias por estas entrevistas. No, por favor, nos Martín. enriquecen Raúl, mucho. muchas gracias, Raúl, No, Martín, muchas gracias y saludos a todos los oyentes.